Quiero agradecerles a todos los que tengan la oportunidad de estarnos viendo en este momento. Vamos a grabar, es jueves 15 de mayo. Le digo que vamos a grabar porque va a quedar grabado en varias plataformas como Facebook y YouTube, para que quienes no tengan la oportunidad de verlo en este momento o de conectarse lo puedan ver más adelante. Jueves 15 de mayo, 1 de la tarde, y estamos vamos a platicar ampliamente con la licenciada Nina Massati de Flores. Es bien interesante este tema, vicepresidenta de Fundación Rescate de Infancia, redactora de investigación, mentora especializada en obstrucción de vínculo con enfoque integral, conferencista y autora del libro Antifeminismo para principiantes, que próximamente espero que nos invite y estemos todos ahí reunidos. Va a ser muy interesante ver el lugar donde se pueda, estamos platicando de ese tema, va a ser muy interesante el lugar donde se pueda dar a conocer este libro y que se conozca, ¿no? Cuáles son esos temas. Nina, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo estás? Nada, pues muchísimas gracias por invitarme, gracias por abrir este espacio, gracias sobre todo por darle voz a esta otra parte de la historia que también es importante comentar y platicar. Sí, esta otra parte es bien interesante. Estábamos platicando hace un momento acerca de todos los problemas que existen a raíz de la familia, ¿no? En tanto que se genera la familia, comienzan los problemas. Cuando estamos solos hay problemas, y cuando ya estamos en pareja hay problemas, y cuando estamos en familia hay problemas sobre problemas, sobre problemas, sobre problemas. Pero un tema que ha sido siempre muy discutido es quiénes son los generadores de ese problema, por no decir quiénes son los generadores de violencia que generan esos problemas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, creo que definitivamente el principal generador de conflictos en la familia es el mismo sistema. El mismo sistema se presta mucho a ideología, es un sistema completamente rebasado, completamente inoperante, corrupto. Entonces, definitivamente, para empezar, tenemos un sistema que favorece el conflicto. Tenemos todo un conjunto de leyes ideológicas que lo hacen todavía peor. Y a eso se suma a un contexto de corrupción en el que vivimos en México sumamente grave. Aunado a esto, tenemos una cultura que constantemente justifica, normaliza el maltrato infantil en el hogar, sobre todo el que es cometido por las madres. De manera que tenemos todo el caldo de cultivo para generar un gran problema de daño a los niños, daño psicológico, daño físico, exponerlos a situaciones mucho más graves, como por ejemplo exponerlos a posibles depredadores que estén al alcance que busquen justamente niños que estén pasando por situaciones problemáticas, inestabilidad y demás problemas. Y esto a su vez nos lleva a problemas mucho más grandes que vamos a empezar a ver en 10 años, en 15 años, 20 años, cuando estos niños crezcan. Porque tenemos datos, tenemos estadísticas que muestran que la ausencia paterna, ya sea porque el padre se haya ido, porque este mismo sistema favorece esa ausencia paterna, está íntimamente ligada a los principales problemas de alto impacto en nuestra sociedad, como delincuencia, drogadicción y demás. Híjole, son varios temas, pero me gustaría seguir con uno de ellos para irlo más o menos direccionando. Yo recuerdo siempre que se legalizó que la educación fuera a través incluso de algún maltrato que se pudiera cometer hacia los infantes. Se le llamaba la facultad potestativa de los padres para poderlos educar, ¿no? Si hoy en día ven que un padre le pega de manera física a un hijo como represión por un tema de educación, todo el mundo se le va encima, pero muy bien lo dices, si lo hace la madre, parecería que el propio sistema lo justifica, porque es la madre, ¿no? Por el simple hecho de ser la madre. La madre es imposible, se tiene la concepción en el ideario colectivo,
no puede en ningún momento ninguno de sus actos calificarse de injusto en perjuicio de sus hijos, porque es la madre y concede en favor y provecho y beneficio de los hijos, ¿no? Ese sistema, ¿crees que cambie? Yo creo que sí, pero no va a cambiar solo y no va a cambiar naturalmente. Es algo en lo que se tiene que trabajar, en lo que tenemos que trabajar mucho, asociaciones, fundaciones, colectivos y en general cualquier persona enfocada a tratar o que busque así generar un cambio de cultura, un cambio en esa educación. Pese a lo que se ha creído o lo que se nos ha vendido que vivimos en una sociedad patriarcal, lo cierto es que vivimos en un matriarcado social. La figura materna está muy idealizada y eso ha sido un peligro para la familia. Conforme hemos ido avanzando en la idea de la igualdad de género, yo creo que hemos empezado a marcar una diferencia para tratar de visibilizar el maltrato materno y el maltrato femenino de manera que podamos entenderlo, aceptarlo y condenarlo de la misma manera que lo hacemos con el maltrato paterno y el maltrato masculino, que hoy en día no creo que nadie se atreva a decir que no existen hombres maltratadores. Entonces necesitamos trabajar porque lleguemos a una sociedad en la que condenemos de igual forma el maltrato de las madres y de las mujeres. Bueno, iremos quizá de manera progresiva hacia ese fin. Yo lo veo, te comentaba hace un momento, tengo 3 hijos, una niña de 10 años, un niño de 5 años y una bebecita de 10 meses. Entonces, van a la escuela, a la misma escuela. Cuando hacen reuniones escolares, me da mucho gusto ver que hay más hombres, ver que hay más papás, pero seguimos siendo los menos. Es decir, pensemos de un 100%, los padres que acuden, no solos, o sea, no estoy hablando de que el padre vaya solo por razón de que están separados y los no va el papá y va la mamá, o sea, juntos, a ver o atender los temas escolares con sus hijos, un 20%. El otro 80% son de mujeres. Entonces, si la mujer está educando y está al pendiente y es la que está en la casa y es la que está cuidando al niño y es la que le está diciendo cómo se va a ir formando, pues prácticamente estamos formando soldados a favor de la madre. Un matriarcado social. Un matriarcado social. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir, cómo pudiéramos ir erradicando? O sea, además de todo, quienes son los primeros cuidadores, bueno, los cuidadores secundarios de los infantes son los abuelos, pero los abuelos maternos, no los abuelos paternos. Sí. ¿Cómo podremos ir erradicando todos esos temas que se generan? Bueno, esa es justamente la razón por la que yo dentro del trabajo que yo hago busco siempre enfocarme mucho en las madres. Hablo mucho y de manera muy directa a las madres, específicamente a las madres de varones. Creo que las madres de varones tienen que empezar a darse cuenta que vivimos en un sistema que criminaliza a sus hijos por el simple hecho de ser varones, que son tratados como ciudadanos de segunda clase, incluso como seres humanos de segunda clase, y creo que son esas mujeres las que en primera línea nos van a ayudar a cambiar esto, porque justamente todas estas leyes sexistas que se han impuesto últimamente, este sistema en favor siempre de la mujer, se le prometió a la mujer que así tenía que ser para su bien, para su beneficio. Sin embargo, esto no es así. De manera indirecta y al vivir en una sociedad, al vivir en familias, muchas mujeres se ven afectadas por este sistema. Abuelas, por ejemplo, que no pueden ver a sus nietos, por el mismo sistema que se supone que protege a las mujeres. Entonces necesitamos concientizar a la mujer sobre los daños que estas políticas injustas y sesgadas de género, lejos de traerle un beneficio a su familia, a largo plazo va a traerle mucho sufrimiento. Me quedé pensando en la idea de los problemas que se generan en la pareja y demás. Me queda claro que hay una gran diferencia. Una cosa es que existan problemas entre padre y madre, otra cosa es que exista un problema quizá entre los suegros, maternos o paternos en relación con alguno de los cónyuges, o no cónyuges, ¿no?, que vivan. Y otra cosa es que existan problemas entre los hijos y los padres. Sin embargo,
por regla general, en mi experiencia, lo que acontece es que bajo una problemática de índole entre pareja, se agarran de ahí como base y sustento para impedir que los hijos convivan con los padres. Entonces te decía, yo recuerdo cuando se vino el divorcio incausado, bueno, el que le llamaban divorcio incausado, luego divorcio divorcio express, ¿no? Le pusieron varios nombres. Y había varios abogados que ponían sus letreros, ¿no? Divorcio express, 3,000 pesos, todavía me acuerdo hasta el precio, 3,000 pesos, no me acuerdo de qué año fue eso, 2000, algo fue, 2002, quizás 2004. Divorcio express, 3,000 pesos, me acuerdo muy bien, tenían sus pancartas afuera de los juzgados familiares. Hoy en día parecería que ese es el ofrecimiento de los abogados, porque va de la mano. Presentar una demanda de divorcio, de guardia y custodia, de alimentos, va de la mano con una denuncia por violencia familiar, con motivo de la cual van a justificar, ¿no?, que los hijos no puedan convivir con el papá y hacerle manita de puerco para que accedan a peticiones de otro índole, ya sea económico, en fin, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, yo lo llamaría un modus operandi muy común entre los pues ya se fue. Es que es verdaderamente criminal lo que hacen. Muchas de estas mujeres realmente no sufren violencia de género, simplemente se propone como una estrategia jurídica para favorecer en lo familiar, para someter al varón a la voluntad de la mujer. Eso me parece un completo abuso. Utilizar las leyes y los mecanismos que han sido creados para proteger a víctimas de violencia, utilizarlos para hacerse las víctimas mientras se convierten en victimarias de su propia familia, me parece completamente abusivo. Y es algo que incluso yo también he denunciado, por eso yo sí soy muy determinante en decir que si una mujer que denuncia violencia se sigue peleando la pensión alimenticia con uñas y dientes con el supuesto agresor, la violencia es mentira. Y esto por experiencia propia, por experiencia del mismo trabajo que te da. A ninguna víctima se le olvida el miedo a la hora de pedir dinero. Y muchas mujeres hacen. Repetimos eso, a ninguna víctima se le olvida. Se le olvida el miedo a la hora de pedir dinero. Y eso pasa mucho con supuestas víctimas de violencia que dicen: yo impido la convivencia porque él es un generador de violencia y tenemos miedo, vivimos con miedo. Oye, ¿y la pensión alimenticia? Ah, no es así, que me la pague puntual y me quedo a deber 3 pesos y debería darme más. Muy pobrecitas para cumplir con las convivencias, pero muy viejitas para pedir dinero. Esa yo no me la creo. Sí, claro. Fíjate que hoy en día, uno de los mecanismos jurídicos o legales más usado es la ley de acceso a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tanto la ley general como la ley en cada uno de los estados, ¿no? Que se aparejó a otras leyes como la Ley General de Víctimas, en fin. Me ha tocado, porque tampoco hay que desconocer, sí hay mujeres que están sufriendo o atravesando por una etapa de violencia de todo tipo, incluso me parece que es el artículo 6 y 7 los que establecen los tipos y los modos de violencia que se ejercen. Sí los viven, son reales. Si mal no recuerdo, es su artículo 62, el que habla, 62 bis, algo así, que habla de la buena fe en las víctimas. Esto es, desde que una mujer víctima solicita medidas de protección con apoyo o con fundamento en esta ley de acceso, lo que dice, así lo dice textualmente la ley, lo que dice debe, bajo el principio de buena fe, creérsele en su totalidad. De tal manera que prácticamente al momento de pedir o solicitar esas medidas de protección, dentro de las 6 horas siguientes ya están concedidas. Esa concesión de medidas, bueno, va desde
no te acerques, no intimides, hasta sácalo del domicilio, Sí. hasta impedir las convivencias con los hijos. En la fracción 16 del artículo 63 dice, y todas las que puedan ser. Entonces se despachan con la cuchara grande porque además no tienen que probar nada. Insisto, me ha tocado defender a mujeres que efectivamente están en situación de violencia, y esta ley, bueno, pues es fenomenal, Bueno, pero ya no, hay varios jueces que ya no se la creen. sí, exactamente. Y ahí ya está lo malo, porque quienes sí son víctimas, luego nos niegan las medidas porque no les creen. Exacto. Entonces le pasa lo de Pedro con el lobo, ¿no? Exacto. Dos precisiones puede ser aquí, y una es que una víctima real de violencia no necesita una ley sesgada. No necesita una ley sesgada que le crea solo por ser mujer. Una víctima real presentará un daño real porque la violencia es real. Y donde sea que haya violencia, va a haber un daño allí, va a dejar una huella psicológica, física, demás. Siempre va a dejar una huella. No necesitamos creer solo por creer. Necesitamos hacer nuestro trabajo, investigar y dar con esa huella de esa violencia. Eso es lo que necesitamos. Ahora, a una mujer víctima de violencia le da igual si tiene una ley para mujeres o una ley neutra que proteja a todas las víctimas de violencia sin importar su género. Porque ella es una víctima y quiere, o pensamos todos que una víctima quiere justicia para todas las víctimas, no nada más las mujeres, porque yo soy mujer y quiero solo quiero que se le dé justicia a las víctimas mujeres. No necesitamos leyes con sesgo de género. Necesitamos leyes neutras que protejan a todas las víctimas de violencia, ya sean niños, sean hombres, sean ancianos, sea quien sea. Y necesitamos que el trabajo de investigación de las autoridades sea efectivo, porque qué fácil para las autoridades solo agarrar y decir, pues le vamos a creer a la víctima que sí. ¿Y la investigación dónde está? ¿Y la investigación dónde queda? Pues ya nos la ahorramos, ¿no? Entonces, no, necesitamos trabajar y encontrar esa huella de violencia en todas las víctimas para que podamos trabajar efectivamente. Eso se tendría que hacer con estos casos, pero con todos los demás, con las víctimas de violencia, hombres, mujeres, niños y quien sea. Pero fíjate que ahorita te estaba escuchando y bueno, me retumban mil cosas en la mente que trato de pescar una, ¿no? De todas las mil ideas que me vienen a la cabeza. Primera, evidentemente es un discurso completamente antifeminista. Yo te he de decir que en lo poco que he estudiado, en lo poco que he investigado respecto del feminismo, encontré que hay muchas mujeres que se dicen no estar representadas dentro del feminismo del que se trate, bueno, las distintas clasificaciones de feminismo que hay unas muy radicales, ¿no? Entonces surge más o menos lo mismo, entendiendo la historia, ¿no? El devenir histórico en relación a los conflictos por género, donde la mujer efectivamente ha sufrido una discriminación tremenda, tanto en leyes, tanto en lo social, en lo económico, en lo familiar, etcétera, etcétera. Sí me parece conveniente que existan algunas disposiciones que, en principio, tratando de guardar cierta equidad, traten de tomar una igualdad existente para hombres y mujeres. Pero viendo ya hoy en día todos los parámetros legales existentes a favor de la mujer por el solo hecho de ser mujer, sí está complicado poder decir que estamos viviendo en una sociedad equitativa e igualitaria. Pero peor aún, la mayoría de juzgadores parecería que se llevan un premio, o parecería que están mejor, son los más estudiados y los más conocedores cuando conocen y aplican prácticamente sin mediar una investigación o sin mediar un razonamiento o una argumentación sólida todo este cuerpo normativo, desde Convención de Leto Para, la Ley de Acceso a las Mujeres, en fin, todas las leyes y principios, la perspectiva de género, en fin, todos estos a favor de la mujer en el asunto en el que sea, por el solo hecho de ser mujer. Exactamente. Bueno, yo diría que no, yo no estaría de acuerdo con que
por el hecho de que hayamos sido las mujeres, bueno, las mujeres hayan sido, porque ni siquiera me voy a incluir, porque a mí ni siquiera me tocó vivir esa opresión, o sea, no me tocó, estamos hablando de hace 100 años, 200 años, porque a esas mujeres les haya sucedido, no me parece suficiente justificación para que hoy en la actualidad a las mujeres a las que no hemos vivido esa opresión, se nos favorezca injustamente. Ese concepto se llama discriminación positiva, y es un poco como si yo dijera ahorita, bueno, como los afroamericanos o los africanos fueron esclavos en Estados Unidos, pues ahora vamos a esclavizar blancos para compensar. No, eso no es tener una sociedad libre de esclavitud. Eso es justificar una nueva esclavitud. Y entonces, ¿cuándo vamos a tener una sociedad libre de esclavitud? Nunca. Entonces, yo definitivamente no estoy de acuerdo con que existan leyes con sesgo de género en una sociedad que busque ser realmente igualitaria, que busque realmente dar derechos y oportunidades para todos sin distinciones de género. Me parece que la discriminación positiva lo que hace es mover el péndulo ahora al extremo contrario y tener lo que nosotros en este momento ahora tenemos, que es una sociedad en la que mucha gente lo considera una exageración, pero no, realmente el hombre es un clase, es un ser humano de segunda clase. Existen, nos viene desde la Organización Nacional desde Naciones Unidas, nos viene ese concepto de derechos humanos, pero absolutamente ninguna otra condición que pueda limitarte el acceso a la protección de las mujeres. Nos está diciendo que las mujeres tienen una mejor calidad de derecho de humano que los hombres que no lo tienen. Entonces, definitivamente en este pensamiento que usted tiene tan empático con la mujer y con lo mucho que ha sufrido, es que se han aprovechado para venir a imponer este tipo de políticas que son completamente injustas, discriminatorias y violatorias de derechos humanos. Yo creo que muchos hombres viven con miedo. Yo recuerdo, estaba tratando de recordar, es que son temas que me traen tanto a la memoria por la experiencia vivida en el ejercicio profesional. Recuerdo que de las primeras leyes que se empezaron a reformar y reforzar esta situación de protección hacia la mujer eran los tocamientos en materia penal. Los hombres que se subían al metro, cuidado, bueno, la separación de hombres y mujeres no se dio con motivo de la acumulación de personas que estuvieran en ese momento, no, se dio porque había ya personas, o sea, un modus operandi, ¿no? Un modus operandi, voy a retomar esas palabras. Ya estaba entre el policía, la mujer y alguien más para que dijera, me tocó. Y extorsionarlo. Y entonces lo detenía el policía y ya se lo llevaba. Y entonces nos llamaban, oiga, estoy aquí detenido. Y ya llegábamos, ¿qué pasó? Tocamientos, y además la naturaleza del delito. Recordemos también que en materia penal la naturaleza de estos delitos de orden sexual, por esos tocamientos con fines sexuales, no requiere de testigos. El solo dicho de la mujer tiene prevalencia sobre cualquier otra cosa y su valor probatorio, bueno, que prácticamente es pleno para que pueda justificarse y estar en la cárcel la persona a la que se le está atribuyendo eso sin que haya sucedido. Es decir, ni siquiera necesitamos que existiera el dolo ni que lo acrediten, ¿no? Ni dolo directo, ni dolo eventual, ni cualquier tipo de dolo. O sea, con el solo dicho de la mujer se tenía. Entonces, desde aquel entonces yo recuerdo que muchos hombres vivían con miedo y se sigue generando ese miedo en los hombres, ¿no? El solo hecho de hablar como ahorita estamos hablando, te lo decía hace un momento, lo que tú estás diciendo está muy bien dicho y qué bueno que lo digas, pero donde lo diga encima y tres esculturas encima, ¿no? Porque no está permitido. Parecería que se está viviendo como se ha dicho. A mí me parece lo contrario, me parece que va en desventaja. En desventaja de la está conformada por hombres y mujeres como tal. Me parece que la sociedad se integra por hombres, mujeres, abuelitos. Ojo, hombre, mujer, abuelito, tío, niño, niña, niña. Y entonces
cuando empezamos hombre-mujer, empezamos por género, pero cuando ya empezamos a decir abuelito, ya empezamos con temas de filiación, cuando empezamos a decir amigos, ya empezamos, es decir, la sociedad está integrada por miles de relaciones que se dan. Y si las enfocamos, las limitamos exclusivamente a un tema de género, pues todos salimos perdiendo. Sí, totalmente. Me gusta a mí no decir que vivimos en un tiempo de mujeres, me gusta corregir y decir vivimos en un tiempo de feministas. Y feminismo no es igual a mujeres, las mujeres no le pertenecemos al feminismo y en efecto muchas de las políticas que se supone que son en favor de la mujer, en realidad le van a jugar y le están jugando ya en contra. Lo que te mencionaba, por ejemplo, de, bueno, se impide la comunicación con el padre, los hijos, y las abuelas y las tías, hay muchas abuelas que sufren que se mueren sin volver a ver a sus nietos porque no los vuelven a dejar ver. A los niños se les está negando el amor de esas mujeres. Las madres, hay grupos de madres, las madres buscadoras, por ejemplo, las madres, hay colectivos parecidos, pero por denuncias falsas. Las madres que tienen a sus hijos encarcelados precisamente por este tipo de situaciones. También podría poner ejemplos como los de igualdad sustantiva, por ejemplo, o la paridad de género. Esos también juegan en contra de las mujeres, porque al forzar la participación de las mujeres en estos ámbitos de política y puestos de poder en la administración pública, se pone siempre se va a empezar a poner sobre las mujeres una sombra de duda sobre su trabajo. No sabemos si están allí porque realmente se esforzaron y trabajaron y son inteligentes y son capaces, o solo están allí para cubrir una cuota. Y va a haber mujeres muy preparadas, muy capaces, que se merecen el puesto, compartiéndolo con una colega que no se lo merece. Y esto va a empezar a generar mucha frustración en la mujer, mucha frustración de que no se le reconozca ese trabajo, pero desde ya podemos adelantar que cuando no se le reconozca ese trabajo a la mujer van a culpar al machismo, en lugar de culpar al verdadero responsable, que es el feminismo, que forzó la participación de las mujeres en esos puestos, y al forzarlo, al hacerlo por ley que las mujeres participaran, devaluaron por completo el trabajo femenino, lo devaluaron. Ya no tiene el mismo valor, el mismo significado, la misma competencia que tendría, por ejemplo, el masculino. Entonces, en realidad, todas estas políticas, lejos de beneficiar a la mujer, le van a hacer mucho mal. Yo veo con mis hijos que uno de los mayores provechos hacia su vida futura es el ejemplo que adviertan en sus padres. Mi esposa no trabaja, está en la casa, y no por eso no trabaja. O sea, yo creo que trabaja más, y luego lo hemos platicado, y ese tiempo o ese espacio que se ocupa para la educación realmente debe de ser para la educación. Es decir, yo estoy aquí cuidándote, viéndote, etcétera, 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 y tu papá está acá jugando otra labor que al final nos integra, pero eso no significa que no te quiera, que no esté contigo, que porque yo estoy enojada con él, tú también te enojas con él, en fin, una serie de cosas. Desde ahí me parece que la mujer puede jugar un papel muy importante en la educación de las nuevas generaciones. Pero ¿cómo se logra esa educación de las nuevas generaciones si hoy en día prácticamente, con el dicho único de la madre, ya no hay convivencias? Y además se logran decretar convivencias a favor del padre, pensemos, y los llevan al centro de convivencias y los aleccionan, y tírate y di que no quieres, y en fin, y si no estás en contra de mí, que soy tu madre. Y entonces ya saben del teatrito, ya saben el teatrito que debo de tirarme y no quiero verlo, y en fin, y te comentaba algo muy triste. Me ha tocado al menos ver un solo caso, pero no es suficiente, en donde la controversia sobre la guardia y custodia se llevó por tantos años que no terminó, y los hijos llegaron
las hijas, 2 hijas, llegaron a ser ya mayores de edad y ya no se logró jamás volver a retomar ese vínculo. ¿Qué hacemos ante esos casos? Bueno, yo creo que primero lo primero que tenemos que hacer es reconocer el poder de la mujer en la sociedad, porque ese mismo poder es constantemente negado, y sobre esa negación es que se sustentan todas estas leyes en favor de la mujer, que terminan por afectar a los hijos. La mujer siempre ha tenido poder, solo que la esfera de poder de la mujer es otra, no es la misma que la del varón. Desde que empieza el feminismo de tercera ola con su máxima representante Simone de Beauvoir, hay una tendencia feminista a despreciar el poder de la mujer en la familia y por lo tanto en la sociedad, para siempre ambicionar y envidiar el aporte del hombre, el reconocimiento que se le da al hombre, el poder que tiene el hombre en la sociedad también. Pero ese poder allí sigue, ese poder allí está, y acaba de mencionarlo, es un poder realmente muy grande. A mí me gusta decir, hay una frase que mi papá es quien dice esta frase, y él solía decir: la maldición a las familias entra por las madres. Y yo, cuando me dijo esa frase, yo todavía no era mamá, entonces yo pensaba, ¿por qué es que todo le cargan a la mujer? Claro, sí, todo es culpa de la mujer, ¿no? No, pero es cierto. Seguramente muchos podrán ver, si una familia tiene un mal padre, pero una buena madre, esa familia se puede mantener, esos hijos pueden salir a flote. Pero si la familia tiene una mala madre, esa familia se va a hacer pedazos. Y las leyes feministas que tenemos, sobre todo en materia familiar, le otorgan a la mujer el poder de destrozar su familia por venganza, por dinero, por capricho. Entonces realmente la mujer tiene un gran poder en la familia, y tenemos que empezar por reconocerlo, porque todavía el pasado 10 de mayo y todavía el próximo 8 de marzo que venga, lo van a escuchar montones de discursos dramáticos que ponen siempre a la mujer y a la madre en desventaja y en pobrecita, y es que siempre sufre, y hay que darle más, y hay que darles más beneficios, y queremos más beneficios y más derechos, que no son otra cosa sino privilegios, porque si un derecho se le otorga nada más a un sector poblacional y se le niega al otro, no es un derecho, es un privilegio. Entonces lo único que están demandando son privilegios por opresiones que ya ni siquiera están viviendo, y por una falta de poder que en realidad no les falta, sí la tienen, solo están buscando explotarla mucho más. Entonces yo sí creo que tenemos un gran trabajo que hacer, principalmente cultural, porque las leyes van a obedecer, van a ir en la misma dirección en que vaya nuestra cultura, en que la misma sociedad lo vayamos pidiendo, lo vayamos exigiendo. Entonces yo lo que hoy veo es justamente el miedo que menciona a los hombres a convivir con otras mujeres. Muchos ya no quieren relacionarse, ya no quieren casarse. Ni siquiera buscarlo como novia. No, porque si le gustaste, estás bien, pero si no le gustaste, eres acusador. Exactamente, y no solamente se limita a las relaciones personales, a situaciones de trabajo, por ejemplo, ¿no? Reuniones de trabajo en las que, por ejemplo, si están en una junta un hombre y una mujer, pues se va a tener que dejar la puerta abierta por si acaso. O sea, se están arruinando por completo todas las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, y mucha gente se da cuenta. Lo único que necesitamos es empezar a perderle el miedo a cuestionar el discurso y a oponernos a él. Hay grupos de WhatsApp en la escuela de papás y de mamás. No se vayan a coquetear. No, justamente, o sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Se supone que es una comunidad, y entonces hacer este tipo de separaciones va destruyendo, decías, la familia. No, destruye todo. Destruye todo, o sea, ya no puedes tener amigas, ya no puedes tener amigos, porque como te decía, si tus amigos que se están acercando a ti, y pensemos de manera clara, con algún fin de decir, me gusta, a lo mejor es mi novia, salgo con ella y demás. Si le gustaste, qué bien, y si no, te conviertes en un acosador. Exactamente. Entonces ya da miedo hasta acercarse, y luego dicen, pero ¿por qué no te acercaste? No, pues es que como que hay 20,000 cosas que me impiden. La primera de ellas es la cárcel. Sí, ¿No? sí, exacto. Sí, está muy difícil.
Alimentos. ¿Cómo ves el tema de los alimentos? ¿Sí estamos en un tema igualitario? Yo creo bien curioso con los alimentos. No estamos en un tema igualitario desde el momento en el que no se exige a las mujeres, a menos, claro, que queramos mencionar la perspectiva de género, que por supuesto en todos los conflictos siempre lleva el juez la carga de favorecer a la mujer en lo que le sea posible. Entonces, cuando se trata de alimentos en los que el deudor alimentario es hombre, es mucho más fácil conseguir su cumplimiento que cuando se trata de una mujer. Y además, culturalmente, hay que decirlo también, los hombres suelen llorar menos por eso. Los hombres suelen hacerse mucho más, responsables más rápido, más fácil. Decir, ay, que no me dé nada y yo lo hago. Entonces, los hombres lo demandan menos también. Esto es un hecho. Ahora, respecto a los alimentos, yo creo que también hay una cosa muy curiosa, que es que la ley nos dice que para fijar alimentos tenemos que considerar dos factores. Una, el ingreso del padre, y dos, las necesidades de los hijos. Pero en la práctica no es que se conjunten estos dos aspectos, sino que se usan como comodín. Se usan como comodín. Cuando el padre no tiene dinero, no tiene mucho dinero, se busca sacarle más al padre usando la carta de las necesidades de los hijos. Pero cuando el padre tiene más dinero, entonces ya las necesidades ya no se usa la carta, ahora se usa la carta de, pero es que es su ingreso, depende de su ingreso, tiene que ser proporcional a su ingreso o justo según el ingreso que reciba. Entonces, no se conjuntan ambos factores, sino que ambos sirven de comodín para que la mujer pueda sacar lo más que se pueda, ¿no? Porque si ponemos el ejemplo de que si de repente el padre gana más, pero se fijó una pensión según las necesidades del hijo, entonces ella cubre las necesidades del hijo, aunque el padre gane más, pues obviamente ella, ¿qué va a decir la mujer? Ah, sí, no hay problema, porque yo nada más con eso cubro las necesidades de mi hijo. No, va a decir, no, es que tiene que ser proporcional y tiene que ser justo, basándose en lo que él gana y él gana más, así que me tiene que dar más. Y cuando va para abajo, porque le voy a decir que esto me tocó verlo, así tal cual decía una abogada allá en Nuevo León, cuando un padre solicitó una reducción de pensión porque se le redujo a él el sueldo. El abogado dijo que las capacidades económicas del padre no eran motivo para bajar la pensión. No, pero para subirla sí. No, para subirla por supuesto que sí, pero para bajarla no. Para bajarla no, porque ahí hay que ver lo de las necesidades. Entonces, lo que vemos con la pensión es eso, es que estos dos factores que se supone que tendrían que encontrarse en un punto medio, y buscar una solución, un monto que resulte justo para todas las partes, terminan usándose de comodín para intentar sacar lo más posible. Ay, qué feo es esto, pero de verdad que me llegan tantas cosas a la mente que yo creo que vamos a tener que hacer más y más espacios. Voy a ver si no me queman, pero si no salgo por ahí violentado. Pero en mi experiencia ha pasado lo siguiente. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, ves asuntos, te vas acercando, luego fui pasante de Derecho con carta de pasante y vas conociendo asuntos, acercándote. La profesión de licenciado en Derecho sin tener cédula, porque estaba en trámite, entonces me daban una autorización, así se llamaba, no sé si todavía la den, autorización para ejercer como licenciado en Derecho porque está en trámite, creo que me la daban por 3 meses, en lo que duraba el trámite para la cédula. Entonces, en todo este tema de experiencia, a mí siempre me pareció lógico, ojo, sin haber entrado al conocimiento pleno, el origen o la génesis de este tema, a mí siempre me pareció lógico recuerda que el derecho es lógico, me resultó lógico que en dado caso, o en algunas circunstancias, en algunos casos en particular, la mujer madre rindiera cuentas de lo que había sido obtenido con motivo del pago de alimentos. ¿Por qué lógico? Porque en mi experiencia me llegué a
encontrar con casos en los que una mujer tenía un hijo de un hombre, un hijo del hombre, pongámosle papá 2, un hijo del papá 3, un hijo del papá 4 y un hijo del papá 5. Y resulta que de todos los 5 papás que tenía, los 5 hijos, solamente uno era responsable. Los otros se hacían bien padres. Por alguna razón, prácticamente de manera electiva, ella no reclamaba o llegaba a algún convenio con los otros 4 y a uno lo traía, pero quitándole hasta el pan de la boca. Y entonces el papá llegaba a mí a decir: yo le doy con todo gusto al mío, pero lo que le doy no es para él, sino lo reparten los demás, que pues los niños no tienen la culpa, pero yo ¿por qué? Entonces, a partir de esas experiencias o de esos acercamientos a la realidad, me parecía justo y lógico que se rindiera cuentas. Me encontré con la pared más enorme y que hasta la fecha no se ha derrotado. Sí. No tiene por qué rendir cuentas. Ella es libre de hacer lo que sea, por eso ya se terminó. Oye, pero si le estoy dando de más o le estoy dando de menos, no, usted nunca va a dar de menos, yo me encargo que no dé de menos, pero y si da de más no tiene usted por qué levantar la mano. Sí. ¿Qué pasa con eso? Ay, ese es otro tema. Bueno, yo justamente dije eso en un TikTok y me lo bajaron. Porque, ¿sabes qué es lo curioso? Que yo he dicho muchas cosas en mis TikToks y he dicho muchas cosas horribles de muchas mujeres. Yo puedo llamar a estas mujeres malas madres si no les importa, pero no les toques el dinero, porque allí sí de Troya. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, es completamente lógico, y no solamente es lógico, es justo que la mujer rinda cuentas de la pensión. ¿Por qué? Porque se supone, en teoría, cuando se va a fijar un monto de pensión, el juez audita, va y revisa, quiere que le entreguen tickets y recibos y todo para poder determinar cuál sería el monto verdaderamente justo y que no se nos escape ni un solo peso en la asignación de una pensión justa, y eso está muy bien. Pero el objetivo de asignar una pensión justa es que llegue a ese niño. Y entonces nos hace falta, si nosotros realmente queremos asegurarnos que el niño vive con estos beneficios y que realmente este dinero llega al niño, nos hace falta verificar el actuar de quien administra ese dinero, en este caso la madre. La razón por la que no se hace, porque hay un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia que dice que no se debe rendir, no se le debe pedir a la mujer rendir cuentas por la pensión, es que no es un argumento lógico. No se niega por un argumento lógico, se niega por un argumento ideológico, que es completamente un argumento feminista que dice que a la mujer le van a cargar mucho la mano y que se tiene que presumir el actuar de la madre de buena fe. ¿Y por qué el del padre no? ¿Por qué al padre sí lo tenemos que ir y fiscalizar y ver que no nos falte un solo centavo? Pero a la madre sí se lo perdonamos. Esto no es otra cosa sino ideología feminista llevada al plano familiar. Un dogma feminista es hombre malo, mujer buena. Y cuando aterrizamos este dogma al plano familiar, tenemos padre irresponsable y madre santa y abnegada. Entonces, la única razón por la que se niega esta rendición de cuentas es meramente ideológica, porque vamos a suponer que la mujer es siempre buena. Y ese es justamente el gran problema que nos enfrentamos en todos los aspectos en los que hombres y mujeres pueden llegar a tener conflictos entre ellos. Las mujeres no son buenas por naturaleza. Ser madre no las hace santas en automático. Tenemos que trabajar con esa cultura que idealiza a la madre, que idealiza a la mujer, porque en realidad esa es la única razón por la que se niega. No se niega por un criterio jurídico real, se niega por pura ideología de género. Fíjate, pensando en esta circunstancia de la rendición de cuentas o de la administración de la pensión de alimentos. Cuando hay pensiones de alimentos
bajas. Pensemos que se podrían establecer hasta por salarios mínimos, que a veces se llegan a establecer 5, 10 mil pesos al mes, 20 mil pesos al mes. Me parecería también lógico decir, hombre, así como estamos viviendo la vida, pues caray, ¿no? Me parece un exceso. Yo creo que gastamos más en que se rinda una administración por montos así, pero hay montos de pensiones que, bueno, que son de 300 mil pesos al mes, más mi camioneta creo que me la cambies cada año, sí, más el seguro de gastos médicos, más mi viaje a donde yo quiera para tantos días y tantos meses y en tales lugares, donde dices, a ver, le pagaba el señor la salida de esparcimiento fuera del país una vez al año con su hijo. Ya estaban pactados en el convenio. Y entonces el señor tenía una membresía y entonces decía, bueno, pues que se vaya. ¿Cuál es el caso? Que se llevaba también a la pareja que tenía en ese momento. Sí. Pero además con el hijo de él que estaba en ese momento. Tú dijeras, pues está bien, pero pues que pague. Pero todo a cargo de... No, todo a cargo de entonces, y ríndeme cuentas. No, pues aquí estaba, tú me tienes que pagar esto, yo veré en qué lo uso y a quién invito. Entonces, sí, es todo un tema con cuestión de alimentos. Entonces, este fenómeno de los alimentos se llega a consolidar como una herramienta, de tal manera que quien tenga la guardia y custodia de los hijos tiene derecho a alimentos. Bueno, no solamente el derecho a alimentos, sino además reclamar de los alimentos y a no tener que darle alimentos porque se dice, como está en tu área de habitación, pues con la habitación ya le estás dando alimentos. Y ahí surgen las peleas. Y ya no es la pelea por el hijo, porque lo quieras, porque no lo quieras, porque es su educación, es por no pagar alimentos. Así es. Bueno, yo definitivamente tengo que decir que en primer lugar yo soy partidaria de la custodia compartida. Y una custodia compartida bien aplicada no requiere de pensión alimenticia y no requiere de régimen de visita y de convivencia. Una custodia compartida bien aplicada, ambos padres se hacen responsables, primero de ellos mismos, porque esta tiene que ser de entrada la máxima del mismo feminismo, de la misma igualdad de género, que las mujeres dejen de buscar depender de lo que el hombre les da y sean responsables primero de sí mismas y luego de sus obligaciones en igualdad de condiciones con el marido o del exmarido. Si el exmarido es responsable de él mismo y luego de dar alimentos a sus hijos, las mujeres tendrían que ser igualmente responsables. La custodia compartida permite además que no se abuse, que se eviten este tipo de abusos entre los padres, ya sea que un padre quiera dejarle toda la carga a la mujer y decir, sí, nos divorciamos, sí te voy a ayudar, y luego sale y se despide, no volvemos a saber de él y le da la mano a la mujer, o al revés, la mujer quiera utilizar a los hijos o utilizar el dinero para controlar, para manipular, o a los dos padres. Ambos tienen que cumplir con sus responsabilidades, tanto en la crianza, estar allí presentes con los niños, llevarlos a la escuela, bañarlos, exactamente, o sea, y además que estamos en un tiempo cultural y que creo que es el ideal para que pueda implementarse la custodia compartida en primera, porque los padres ya no son como los de antes. Ahora, como bien mencionaba, hay cada vez más padres presentes. Bueno, llevan más a los perros en los centros comerciales que a los hijos. Sí, también. Entonces, pero gracias al desarrollo de la tecnología, muchos padres pueden trabajar desde casa. Pueden trabajar medio tiempo, pueden hacer home office, pueden emprender y entonces estar más presentes para sus hijos. Ya no es la misma paternidad que teníamos hace 50 años o que teníamos hace 70 años, tampoco la maternidad, ¿no? Las mujeres ahora, o sea, yo recuerdo, yo lo mencionaba apenas en otra colaboración, cuando yo estudié en la Facultad de Derecho, el 60% de la matrícula era femenina, ¿no? Entonces ya no eran los tiempos en los que la mujer
mujer no estudiaba, la mujer tenía que pedir permiso especial para que le autorizaran a estudiar, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Entonces creo que estamos en el tiempo ideal para que empecemos a vernos como iguales en la crianza y en la manutención. Entonces definitivamente para mí algo que tenemos que empezar a promover en beneficio de la igualdad no es más pensión, no es más que me den alimentos, no es más hacerme la víctima para que me den más dinero, es promover la custodia compartida, que además en diversos estudios en Europa, en España específicamente, hay muchos estudios respecto a los beneficios que trae para los niños, porque es la estructura, el régimen, digamos, de separación en el que los niños sufren menos, ¿no? Porque los ven a ambos en la misma cantidad de tiempo. Bueno, los ven a ambos con sus distintas ambas. Los ven exactamente. Pero eso también es bueno, o sea, no es malo eso. Entre más tengan los niños personas que los quieran, que los apoyen, que los sustenten, que estén ahí con ellos, es mejor. O sea, qué bonito que a lo mejor en una familia tengan los niños a su mamá, a su papá, y tengan a la nueva esposa de su papá y al nuevo esposo de su mamá, y que ambos los quieran mucho y los cuiden y los procuren. Eso es lo que tendremos que pensar. Sí, porque los hijos dejan de ver a sus padres como mi padre y mi madre, o el hombre y la mujer, sino como seres humanos. O sea, ya no es mi papá, mi mamá. ¿Cómo mi mamá va a estar con el Señor? Porque es, ¿cómo? Si es mi mamá, ¿no? Si antes de ser tu mamá es un ser humano y tiene derecho a todo eso. Tu padre también, de tal manera que, por supuesto que la guardia y custodia compartida sería lo mejor. Lástima que la cultura no nos da para tanto. No, yo estoy pensándome que yo creo que la custodia compartida va a ser una realidad por ahí de, no sé, unos próximos 20 años, al menos. Por lo menos. Yo sí estoy pensando, pero tenemos que empezar a ponerla sobre la mesa y tenemos que empezar a dejar el camino preparado para que eso sea una realidad. Yo, por ejemplo, muchos padres con los que trabajo, que son padres que no ven a sus hijos y están completamente desesperados por verlos, yo sí les he hecho esta precisión, y a lo mejor es muy dura y a lo mejor es muy cruel y no la quieren aceptar, pero yo sí creo que la generación actual de niños, jóvenes, está completamente perdida. Huido del contacto, pues mire qué ando haciendo. Sí, claro. Entonces y también hay muchos otros hijos que crecieron así y tienen custodias compartidas y han peleado por custodias compartidas, como por ejemplo un caso, para que la gente lo tenga más de referencia, el caso de Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez, que justamente le toca vivir esta guerra entre los padres, y ella con su hija y su ex esposo, su expareja, tienen una custodia compartida, de lo más pacífica, porque son los hijos de ese divorcio, de ese maltrato, que dicen a mis hijos no les va a pasar y no van a vivir lo que yo tuve que pasar. Entonces, yo sí creo que la generación, pero no necesariamente es malo, tal vez es que ellos son los que nos van a ayudar a que la custodia compartida sea una realidad. Los sociólogos nos tienen que hablar de una generación perdida. Yo te podría decir, yo espero que haya más generaciones. ¿Más perdidas? No, yo espero que haya más generaciones en estos términos. Ya no quieren casarse, ya no quieren hijos. Y ya cuando le dices, bueno, el casarse implicaba obligaciones. Ahora, aunque no te cases, implica obligaciones. Ya no quieren relacionarse. ¿Por qué? Me parece a mí en lo personal, porque esas relaciones se han destruido justamente por estos temas. Lejos de buscar conciliar, platicar, que haya armonía en esas relaciones, me parece que los abogados hemos contribuido en gran medida a realizar conflictos superiores a los que están presentes. Entonces, si ese conflicto nivel 1 lo podíamos solucionar platicando aquí con un cafecito, no, yo lo dimensiono a un nivel 7 para que además saque raja de los honorarios, y además, pero los estoy conflictuando a ellos y me estoy llevando entre las patas a los niños. Exactamente. Sí, definitivamente el papel de los abogados juega un papel muy importante en destruir a la familia. Lo siento. Sí, no, sí, perdón, pero es que sí lo tenemos que mencionar.
definitivamente cuesta muchísimo trabajo encontrar un abogado que realmente, para empezar, que realmente haga las cosas, luego que no te cobre un montón, y luego que no te cobre y se vaya corriendo. O sea, es que hemos visto de veras cada caso. Tenemos casos en los que hay personas con 15 abogados, 20 abogados, entonces... Los contratan por kilos, sí. Exactamente, o los rentean, ¿no? Los rentean, si yo te voy a llevar tu asunto, te cobro 3,000 pesos al mes lo que vaya a salir. No, y entonces, o sea, ¿cuándo se va a acabar este conflicto? Yo creo que es responsabilidad de los padres, de las madres. Cuando se van a divorciar, lo primero que hacen es ir con los abogados. A ver, entendamos esto, y perdón que se lo digo, a los abogados no les importa tu familia. Si a ti mismo no te importa, no estás viendo por resolverlo pacíficamente, al abogado no le importa, el juez no es tu amigo, y cometemos ese error de ir y llevar nuestros problemas familiares ante el juez, a llevarlos con abogados, que lo único que van a hacer es enriquecerse de nuestro sufrimiento. Entonces yo creo que tenemos que caminar también hacia una cultura de la responsabilidad y de un divorcio pacífico, de saber divorciarnos pacíficamente. Yo sí creo que el alza de violencia que vemos en nuestra sociedad es el resultado de la misma violencia que ha crecido en nuestra familia. Es que hasta para divorciarse tiene que ser todo en conflicto, tiene que ser todo en pelea, sí. Tiene que ser todo en a ver qué más le saco, y eso obviamente se traduce, lo vemos, es el origen de tanta violencia que vemos en nuestro país. Queremos paz en nuestro país, empecemos por llevar la paz a nuestras familias y no el conflicto. Muchas mujeres van y le lloran a los jueces como si al juez le importara. Al juez no le importa, es un trabajo nada más, y después de tus lágrimas vienen las que siguen y las que siguen de ti. Si a ti te importa tu familia, tienes que agarrar y sentarte y trabajar y solucionar estos conflictos en privado, en cuidar de nuestras propias familias. Pero todas estas políticas, todas estas ideologías justamente trabajan para eso, destruir a la familia, separar a hombres y mujeres, porque las familias son el motor principal de la defensa de nuestras naciones. Si un soldado va a la guerra para defender a su familia, su madre, sus hijos, la libertad de sus hijos, no ver a sus esposas como prostitutas y a sus hijos como esclavos. Eso es lo que motiva a los hombres a defender sus naciones. Entonces, cuando tenemos una sociedad completamente desintegrada, sin valores, sin familia, tenemos un territorio ocupado por individuos a los que no les importa el de al lado y que es fácilmente manipulable, controlable y dominable. Ay, quisiera yo más tiempo, caray. De verdad que yo creo que sí me gustaría comprometerte a que tuviéramos otro espacio contigo para seguir platicando de estos temas. Son tan interesantes, y hacerlo de manera muy progresiva, ¿no? Buscando siempre esa mejoría. Debo decirte que yo he llevado a cabo divorcios muy sanos. Me gustan los convenios y ya los he realizado así, donde cláusula número 1, principio de respeto. Cláusula número 2, ¿no? Lo primero son los hijos. Pero en los convenios normalmente judiciales, cláusula 1, son 20,000 años, cláusula 2, quiero a los hijos conmigo y nada más conmigo. Pero eso es una idea genial, porque las mujeres, sobre todo las que van a ver cuánto les deben de pensión, tienen ese convenio muy presente. Sí. Así que esas cláusulas, en primer lugar... Sí, ahí se da uno cuenta de cuáles son las prioridades, ¿no? Entonces, por eso me gusta siempre preparar convenios donde las primeras cláusulas sean las que van a regir sobre las conveniencias de todos los integrantes. ¿Dónde vive él? ¿Dónde va a vivir ella? ¿Dónde va a estar la escuela? Bueno, pues con quién va a estar, ¿no? ¿Cómo se van a mover? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo se van a respetar? ¿Quién va a pasar por quién? O sea, esos son los primeros, ¿no? Y ya después, todo lo que quieras, cuánto va a ser de lo que le den de alimentos, con quién va a estar, con quién no va a estar, en fin, todo lo demás viene, en mi opinión, es secundario. Lo más importante siempre será que vivan en armonía y vivan felices. Bueno, pues además de comprometerte, espero que nos avises
el día en el que se dé a conocer este libro, Antifeminismo para principiantes. Bueno, ya lo estoy esperando. Ese sí lo voy a tener autografiado y todo. Claro que sí. Sí, porque es bien interesante. Ojalá y no haga Troya, pero bueno, tiene que hacer camino. Tiene que hacer. Para que Tiene que hacer, porque caiga, tenemos sí. que levantar esta sociedad de las cenizas de la porquería que estamos teniendo, que se ha construido hasta este momento, así que tiene que arder. Amén, Señor, hágase su voluntad. Yo me despido. Me dio mucho gusto haber estado en este conversatorio con Nina. Ya la comprometimos a que venga con nosotros en otras ocasiones para que sigamos platicando de este tema. Me despido. ¿Algunas palabras, Nina? Ya no le tengan miedo a oponerse a un feminismo que nos odia a todos. Odia a las mujeres, odia a los niños, odia a la familia, odia a los hombres. Vamos a alzar la voz juntos y cambiemos la sociedad para mejor. Ya no para nosotros, pero sí para las futuras generaciones. Hecho. Mil gracias a todos. Chao, chao.